Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para entender, comprender y analizar lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras Él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Jesús les contestó: tengan cuidado que nadie nos engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque pelearán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Y entonces muchos perderán la fe, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Pero el que aguante hasta el fin será salvado. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de la que habló el profeta Daniel de pie en un lugar santo, entonces los que están en Judea que huyan a las montañas. El que esté en la azotea que no baje a su casa a sacar sus cosas, y el que esté en el campo que no vuelva a buscar su manto. Ay de las mujeres que están embarazadas o amamantando en esos días. Oren vez tras vez, porque no tengan que oír en invierno o en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una
tribulación igual y nunca más la habrá. De hecho, si ese tiempo no se acortara, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, ese tiempo se acortará. Entonces, si alguien les dice, miren, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes milagros y cosas impresionantes para engañar, de ser posible, hasta los escogidos. Miren que les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Si les dicen, miren, está en las habitaciones de la casa, no le crean. Porque así como el relámpago sale del este y resplandece hasta el oeste, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de sus días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aprendan de esta comparación con la higuera. En cuanto sus ramas nuevas se ponen tiernas y echan hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Lo mismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Porque, tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía, bebía. Los hombres se casaban y las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Entonces 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será abandonado. 2 mujeres estarán moliendo con el molino de mano, una será llevada y la otra será abandonada. Así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. Tengan en cuenta una cosa: si el dueño de una casa supiera en qué momento de la noche va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no permitiría que se metiera en su casa. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si ese esclavo resulta ser malo y alguna vez dice en su corazón, mi amo está tardando, y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos,
empedernidos, el amo de ese esclavo vendrá un día que él no lo espera y a una hora que él no sabe, y le dará el peor de los castigos y lo pondrá con los hipócritas, ahí donde llorará y apretará los dientes. Bien, mis hermanos, acabamos de escuchar la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios el día de ahora, hermanos? ¿Qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra vida? Hoy la palabra de Dios nos menciona y nos dice de todo lo que está aconteciendo en este mundo, todo lo que está pasando día tras día, en problemas y dificultades, disturbios, pleitos, desobediencia. En pocas palabras, de la maldad que ya abunda en este mundo. Hoy Dios nos habla de eso y nos dice a nosotros que debemos día a día estarnos preparando para no caer y ser arrastrados en este mundo a consecuencia de la maldad que ya abunda y que está destruyendo y se está llevando a muchos seres humanos. Seres humanos que se están dejando arrastrar por este mundo, hermanos. Y Dios hoy nos dice a ti y a mí que nos preparemos día tras día para poder soportar y aguantar todo lo que está pasando en este mundo. Y si nosotros logramos estar firmes con Dios, estar firmes en lo que Dios nos dice y no caemos en las garras de este mundo, sino que nos mantenemos firmes a nuestro Padre Dios Yahvé, dice la palabra de Dios que estaremos salvos. Si estamos firmes en Dios, dice Él que estaremos salvos. Pero si llegamos a caer y llegamos a ser llevados por el mundo, dice Dios que seremos destruidos. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe en Dios, por nuestra falta de estar cerca realmente de Dios, hermanos. Si nosotros nos mantenemos en Dios, si nosotros ponemos realmente nuestra fe y creemos en Dios, seremos salvos, hermanos. Por eso Dios hoy nos dice claramente que debemos prepararnos día tras día. ¿Cómo nosotros debemos prepararnos día tras día para poder mantenernos firmes y convincentes en Dios, hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Dios también nos dice cómo. Y nos dice que es a través
de la oración. A través de la oración nosotros podemos mantenernos firmes y convincentes en Dios. Y claro que leyendo también la palabra de Dios. Porque si nosotros oramos día tras día y le oramos a nuestro Padre Dios Yahvé, pidiéndole y suplicándole que nos ayude a que no caigamos en este mundo, sino que nos mantengamos firmes en este mundo, para que así nosotros, estando firmes en Él, podamos ser salvos. Y leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar en la palabra de Dios y en la oración, vamos a encontrar las fuerzas que nosotros necesitamos y vamos a encontrar la preparación que nosotros necesitamos para poder estar firmes. ¿En quién? En nuestro Padre y Dios Yahvé, mis hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo poco a poco. Fíjate, dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces Él les dijo, ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. ¿Cuántas cosas hermosas y preciosas hay en este mundo, hermanos? Muchas cosas. Así como en el pasado, la construcción del templo era algo maravilloso en aquel entonces, tanto para los discípulos como para la gente que vivía en aquel entonces. Era algo maravilloso, era algo grande. En la actualidad que vivimos, también hay cosas muy maravillosas y muy grandes que son sorprendentes para el ser humano y que están en este mundo. Y es lo que los apóstoles le dicen a Jesús cuando le dicen, fíjate bien cómo le dicen y de qué le están hablando, fíjate. Dice, cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo, o sea, del templo. Le estaban señalando el templo majestuoso que estaba y que era algo impresionante y grande ante los ojos de los apóstoles y de toda la gente que vivía en aquel entonces. Así como ahorita hay grandes cosas en este mundo, majestuosas y grandísimas, que son impresionantes ante los ojos del hombre. Entonces Jesús, ¿qué les dice respecto a la pregunta que le hacen de los edificios del templo? Jesús les contesta y les dice claramente. Entonces Él les dijo, ven todas estas cosas, ¿verdad? O sea, el templo y todo lo que ellos estaban viendo. Le dice, Él les dijo, ven todas estas cosas. Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Todo lo que ven nuestros ojos en este mundo, todas esas cosas maravillosas que hay en este mundo, desde majestuosos edificios, desde majestuosos automóviles, desde majestuosos, que son muchísimas cosas que hay en este mundo, que son muy majestuosas y muy hermosas a los ojos de los hombres, y que los distraen de la presencia de Dios. Hoy Dios nos dice que todo eso que vemos en este mundo, dice que de ninguna manera quedará aquí piedra sobre piedra, que todo será demolido. O sea que todo lo que hay en este mundo, hermanos, todo eso hermoso y bello que a la gente le llama la atención, todo va a ser demolido. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. O sea que todo lo pasado habrá quedado ya en el pasado. Por eso es claramente Jesús le dijo que todo será demolido, todo será destruido.
¿Por qué? Porque vendrán cielos nuevos y tierras nuevas, hermanos. Entonces, hoy Dios nos invita a que no nos dejemos engañar por las cosas que hay en este mundo, por esas cosas maravillosas que hay en este mundo y que engañan a la gente. Desde grandes edificios, desde grandes casas, desde grandes automóviles. Todo eso que es muy bello a los ojos del hombre y que distrae al hombre de la presencia de Dios. Hoy Dios nos dice a mí y a ti que no nos dejemos engañar y que no nos dejemos llevar por todas esas cosas que están en este mundo. Porque todo eso que vemos, dice la palabra de Dios, que todo eso será demolido y destruido. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tú te dejes llevar por las cosas de este mundo y que a consecuencia de esas cosas de este mundo tú te alejes de Dios? Te alejes de lo que de verdad vale la pena, que es nuestro Padre Dios Yahvé. Lo de este mundo no vale la pena, hermanos, porque esto no va a quedar nada de lo que hay en este mundo. En cambio, Dios es eterno y es para siempre. Él es el que realmente vale la pena en la vida tuya y en la vida mía, mis hermanos. Entonces, por eso es que hoy Dios nos invita a que nos preparemos día tras día para que estemos totalmente firmes, inconvincentes en Dios y no en este mundo. Este mundo dejémoslo que vaya pasando como tiene que ir pasando y aferrémonos realmente a nuestro Padre y Dios Yahvé. Porque fíjate, sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo: dice, fíjate, dice la palabra de Dios: todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Todo lo que vemos en el mundo son principios de grandes sufrimientos para la humanidad. Sufrimientos en que el hombre se deja llevar por las cosas del mundo y se olvida realmente de Dios. Por eso dice las palabras de Dios que estos es el principio de sufrimientos para el ser humano. Sufrimientos porque se alejan de Dios por seguir al mundo. Sufrimientos porque eso que siguen en este mundo va a ser demolido, nada va a quedar. O sea que en pocas palabras, todo lo que ellos estén siguiendo en su vida, al final de cuentas, no va a servir de nada. Es triste y va a ser, dice la palabra de Dios, de sufrimientos. Por eso dice, todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Entonces a ustedes los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. A todos ustedes los perseguirán. ¿Por qué?
porque no queremos pertenecer a este mundo. Y como nosotros, como tú y yo, no queremos pertenecer a las cosas de este mundo, sino que tú y yo queremos pertenecer a Dios, la gente de este mundo nos va a odiar, porque no queremos seguirlos a ellos. Nos van a odiar. Y más de alguna ocasión nos van a maltratar por consecuencia de no querer seguir las cosas de este mundo. Pero Dios nos dice, manténganse ustedes firmes, y el que aguante hasta el fin será salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque también recordemos que todos los seres humanos tenemos tentaciones que nos hacen caer. Tentaciones que nos llegan a nuestra vida. Tentaciones que nos gustan y las deseamos. Pero si dejamos que la tentación nos gane y caigamos en ellas, hermanos, nuestro sufrimiento va a ser muy grande. Por eso Dios nos invita a que realmente nos mantengamos firmes. Porque entonces seremos nosotros salvos. Fíjate. Porque sigue siendo la palabra de Dios. Al aumentar la maldad en el mundo, se enfriará el amor de la mayoría. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Si tú ves en la actualidad, en todo el mundo, en todo, no nomás aquí donde nosotros vivimos, en todo el mundo, te vas a dar cuenta que la maldad está en su máximo apogeo. La maldad está en su máximo apogeo. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces está todo lo que da para llevarse a las demás personas que pueda. Y desgraciadamente hay muchas personas que se están dejando arrastrar por la maldad de este mundo. Por eso dice la palabra de Dios, y fíjate, y te lo voy a decir, dice, al aumentar la maldad, o sea, la maldad de este mundo, se enfriará el amor de la mayoría. Se enfriará el amor. El amor que es lo más grande que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero como la gente, por consecuencia de la maldad y de todo lo que hay en este mundo, se olvida del amor, se olvida de amar, que el amor es algo importante en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, el amor. Porque por amor fuimos tú y yo criados por Dios. Por amor fuimos tú y yo salvados por Dios. Entonces el amor es algo importante en la vida de cada uno de nosotros. Pero es tan grande la maldad que ya existe en el mundo que mucha gente se olvida del amor. Y se apaga ese amor y se convierte en maldad de la persona. Por eso muchas personas hacen tantas maldades, porque ya no hay amor en su vida. Ya no hay ese amor por el que fueron hechos. Ya no existe ese amor por el que fueron salvados. Ya existe la maldad en su corazón. Se dejaron arrastrar por la maldad que hay en este mundo, olvidando lo más importante,
el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que por medio de ese amor todos nosotros nos amemos, hermanos. Entonces, Dios por eso nos dice que tú y yo, día tras día, nos preparemos para que estemos firmes y convincentes en Dios, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios: al aumentar la maldad se enfriará el amor de la mayoría. Y aquí está: pero el que aguante hasta el fin será salvo. El que aguante hasta el fin. Aquella persona que aguante hasta el fin, que aguante siendo firmes en Dios hasta el fin, será salvo. Porque muchos no aguantarán y serán arrastrados por la maldad del mundo y por lo que hay en este mundo. Pero tú y yo, que estamos y queremos servir a Dios, esforcémonos día tras día por prepararnos y así poder estar firmes hasta el final, como Dios quiere que estemos firmes hasta el final en Él, y así podamos ser totalmente salvos, mis hermanos, que eso es lo más importante y lo que Dios quiere, que nosotros realmente nos salvemos, hermanos. Por eso Dios nos invita a que día a día nos preparemos en nuestra vida. Nos preparemos en la manera de por medio de la oración diaria. Diario hay que estarle orando a nuestro Padre Dios Yahvé, porque la oración es hablar con Dios. Diario hay que estar leyendo su palabra, porque por medio de la oración y de la palabra de Dios vamos a encontrar las fuerzas que necesitamos tú y yo para poder mantenernos firmes en Dios, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien, dice. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: si nosotros no nos mantenemos firmes, ¿qué es lo que puede pasar? Fíjate, dice la palabra de Dios: tengan en cuenta una cosa. Tengamos en cuenta una cosa, dice Dios. Si el dueño de una casa supiera en qué momento de la noche va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no permitiría que se metieran en su casa. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón a robar su casa, claro que estaría despierto y preparado para que no le robara nada. Pero como desgraciadamente no sabe ni en qué momento ni en qué día puede llegar el ladrón, entonces tiene que ser una persona que día tras día esté preparada para cuando llegue ese momento. Y eso es lo que hoy Dios nos dice, que nos debemos preparar día tras día. Día tras día nos tenemos que preparar. Y sigue diciendo la palabra de Dios: por eso ustedes también estén preparados. ¿Te fijas? Estén preparados. Estén bien preparados día tras día. Porque la maldad que hay en este mundo los va a querer destruir. Pero para que la maldad no los pueda destruir a ustedes, o la tentación no los pueda hacer caer, deben de estar ustedes bien preparados. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre viene a la hora que menos se lo esperan. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero
Si ese esclavo resulta ser malo y alguna vez en su corazón dice, mi amo está tardando, y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos empedernidos. Si una persona, en vez de estar preparado y prepararse día tras día para estar bien firmes en Dios, en vez de prepararse, decide mejor tomar el camino del mundo y se pone a hacer las cosas que hace el mundo, alejándose de Dios. Dice la palabra de Dios que a esa persona, lo único que le espera, dice la palabra de Dios, el amo de ese esclavo vendrá un día en el que él no lo espera y a una hora que él no sabe, y le dará el peor de los castigos, hermanos. A esa persona que en vez de prepararse y estar bien firmes en Dios, en vez de prepararse, decide hacer las cosas que hace en el mundo. Dice que te recibirá el peor castigo y lo pondrá con los hipócritas. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. Entonces, está muy clara la palabra de Dios, hermanos. Y como siempre lo he dicho, Dios nos ha dado una libertad a cada uno de nosotros. Nosotros somos libres y tenemos la libertad de elegir lo que queramos hacer en nuestra vida. Dios no nos quita nuestra libertad. Mucha gente piensa que Dios nos quita la libertad que Él nos ha dado. No nos la quita. Dios nos sigue dando esa libertad a cada uno de nosotros. La única diferencia que no ve las demás personas es que Dios nos da una libertad para que la podamos disfrutar como Él quiere. Por eso es que Él nos dice y nos aconseja por medio de su palabra qué es lo que tenemos que hacer, para que esa libertad que Él nos ha dado a mí y a ti, la podamos disfrutar sanamente y como debe de ser. El disfrutarla sanamente quiere decir, hermanos, que tú la vas a disfrutar con felicidad, con amor, pero sobre todo con la mano de Dios. En cambio, hermanos, aquella persona que decide hacer lo que no está bien en su vida, y se aleja de Dios, Dios no le impide su libertad. Dios lo deja que haga lo que Él quiera. Pero recordemos que Dios dice que a todos nos llega nuestro momento. Y a cada uno nos llegará el momento. ¿Cómo? Lo ha dicho la palabra de Dios. Cada uno nos tendremos que presentar en este momento ante la presencia de Dios para entregar cuentas de lo que hicimos en nuestra vida. Y entonces ahí sí se oirá el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque esa persona que decidió hacer lo que no es correcto, lo que no está bien ante los ojos de Dios, esa persona al final del tiempo va a recibir el castigo que se merece. ¿Y cuál es el castigo que se va a merecer una persona que no ha obedecido a Dios y que ha hecho todo lo malo que se hace en este mundo? La palabra de Dios dice que será arrojado al fuego eterno, donde será destruido para siempre, mis hermanos. Entonces, que quede bien claro, Dios nos ha dado una libertad y todos somos libres.
Esa libertad nos permite hacer lo que nosotros queramos en nuestra vida. Lo que cada uno quiera hacer en su vida, lo puede hacer porque es libre. Pero recuerda, y que quede también bien claro, las cosas que hagas en tu vida, sean buenas o sean malas, cada una tiene sus propias consecuencias, hermano. ¿Sí? Si haces cosas malas, tendrás las consecuencias de lo que hiciste. Si haces cosas buenas, tendrás las consecuencias de lo que hiciste. Entonces, que todo eso nos quede bien claro. Podemos hacer lo que queramos en nuestra vida. Dios no nos va a impedir, porque Dios respeta la libertad que nos ha dado. Nomás que ten en cuenta que cada cosa que hagas en tu vida tendrá sus propias consecuencias. Si haces cosas malas, tendrán sus propias consecuencias malas. Si haces cosas buenas, tendrá sus propias consecuencias buenas. Dios lo único que quiere, Él, para nosotros, es que nosotros vivamos felices. Que nuestra vida esté llena de felicidad, de amor. Es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú sufras, hermano. Dios no quiere que tú pases tu vida sufriendo. Dios quiere que tú pases tu vida feliz, contento, lleno de amor y de paz, hermanos. Y con estas palabras me despido. Dios desea que tú y yo seamos realmente felices en la vida de cada uno de nosotros, llenos de amor y de paz. Y por eso es que Dios nos habla día tras día por medio de su palabra, aconsejándonos. Fíjate, viene aconsejándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya de cada uno de nosotros depende si lo queremos o no lo queremos hacer, mis hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos, que la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra propia vida, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, me dirijo ante ti con estas humildes palabras, diciéndote primeramente que gracias, Padre Dios Yahvé, porque realmente tú existes y yo sé que tú existes, y por medio de que tú existes, existo yo. Gracias, Padre amoroso, Dios y verdadero. También quiero darte las gracias por la vida que me has dado, por esta vida que has metido en este cuerpo. Gracias te doy, Padre Dios Yahvé, porque tú nunca me has abandonado, a pesar de que he sido rebelde. Tú aún así no me has abandonado, porque tú me has demostrado, papito hermoso, ese amor tan grande que tú tienes para mí. Y eso te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Papito hermoso, también quiero pedirte, mi Padre Dios Yahvé, que nos des la fuerza necesaria, que fortalezcas nuestra alma y nuestro espíritu, Dios mío, día tras día, para que podamos mantenernos firmes
ante las cosas que están pasando en este mundo, que nos mantengamos firmes solamente en ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo, amén. También queremos hoy en este día alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, papito hermoso. Y queremos por medio de esta alabanza también darte las gracias, reconociendo ante tu presencia y ante toda tu creación que tú has hecho, que todo lo que somos y lo que tenemos en nuestra vida es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes, esté con todos nosotros y nos acompañe por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén.